Hola, bienvenidos de vuelta. Bueno, esta es la segunda parte de esto que yo llamé Acuérdate de Abril. Es una historia bastante triste y bastante vergonzosa, esta que toca ahora más que la anterior. Eh, yo en la primera parte, bueno, estuve narrando todo lo que yo supe, todo lo que vi sobre la gente que se refugió en la embajada del Perú. Y en esta segunda parte yo voy a narrar la experiencia que ojalá nunca hubiera tenido de haber visto, bueno, a mí en definitiva nada me pasó. Eh, las víctimas de esta historia son no gente que lo presenció tanto, sino como la gente que lo sufrió. Y entonces fue una de las cosas que hizo Fidel Castro. Yo pienso que eso fue por pura venganza. Pero bueno, esto de lo que les voy a hablar es sobre el acoso que sufrió la gente que salió de esa embajada, a pesar de que tenían la promesa, ese salvoconducto, todas esas falsas palabras, todas esas falsas promesas que le hicieron que nada les iba a pasar. Todo eso fue una gran mentira. Una gran mentira. Por supuesto, la policía no los agredió en ningún momento, ninguna fuerza policial, visiblemente policial, los agredió en ningún momento. No, claro que no. De eso se encargaron las turbas, las hordas de fanáticos y de gente cobarde. Y por eso les decía en la parte anterior que la gente que más suerte tuvo fue los que salieron de madrugada. Yo creo que tuvieron un instinto mucho más abusado. Pero hubo otra gente que ya le daba lo mismo, ya cualquier cosa, estaban muy débiles también. Gente que se fue a pleno día. Y esa gente fue la que más sufrió todo lo que pasó desde que salieron de esa embajada hasta que llegaron a su casa y hasta que posteriormente pudieron salir de su casa, hasta que llegaron al punto donde fueron montados en esas lanchas en las que se pudieron finalmente ir, que sufrieron muchísimo todo ese camino, los mareos, toda la incomodidad, el miedo a naufragar. Algunos naufragaron. Bueno, esto es una historia bastante triste. Recuerden que habíamos hablado que en esa embajada se asilaron no solamente personas de nivel más humilde, incluso había gente marginal también, por supuesto. Había funcionarios de rango medio, había militantes del partido, hubo mucha gente que se metió adentro. Y que quizás no pensaron que las cosas se fueran a dilatar tanto, que iba a ser mucho más fácil la salida. Y no fue así. Pero bueno, confiaron finalmente en la palabra que se les dio y en ese salvoconducto, que al final no era casi más que papel mojado, y entonces salieron también de la embajada. Bueno, yo prometí que no fumaría más cigarrillos aquí. Que acabaron los cigarrillos. Bueno, pues estas personas que salieron de la embajada tenían que recorrer, por supuesto, un camino hasta su casa. Había personas que vivían relativamente cerca, otros que vivían en otros municipios. Tenían que deshacer todo ese camino y tenían que viajar con todo aquel mal olor encima, con aquellas ropas todas sucias, con todo el cansancio y con toda una cosa que haber sido tan duro. Y ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue todo tan diabólico? ¿Por qué esta venganza de Fidel Castro fue tan diabólica? Porque ellos colocaron agentes del G2, vestidos de civil, por supuesto, que iban por los barrios cercanos, por donde iba a pasar la gente. Ellos tenían como una especie de red, de cadena de información que le iba informando a la gente de los barrios cercanos por dónde iban a pasar esa gente con su salvoconducto, esa gente que habían salido de la embajada. Y entonces ellos organizaron incluso había gente del partido, por supuesto, había gente de la juventud, gente de las cuadras, gente de los comités. Y entonces a toda esa gente les decían, mire, por ahí vienen ya. Y entonces la misión tan graciosa de esa gente era simplemente arrojarle a esa gente no solo
gritarles las palabras más asquerosas, más obscenas, sino a arrojarles pintura, huevos, no sé cómo es posible, yo no me acuerdo cómo era posible, parece que había una abundancia de huevos, o la gente se sacrificaba los huevos que tenía con tal de hacer las bajezas esas. Les arrojaron huevos, vegetales podridos, tomates podridos, a veces los huevos estaban congelados, por lo que eran como una piedra. Les arrojaron orina, hasta excrementos, una cosa increíble, y los fueron acosando todo ese camino hasta que ya entonces entraban en el área de otra zona, de otra cuadra, y por allá salía otro grupo, salía a acosarlos y a insultarlos y a todo eso. Y todo atrás de todo eso había un agente de estos del G2 vestido de civil. Entonces, por supuesto, había policía, y la policía, la función de ellos, la única función de la policía era primero hacerse de la vista gorda y solo intervenir en caso de que hubiera un caso de enfrentamiento entre los dos grupos, que era muy difícil porque la gente que salía de allí estaba en una situación de indefensión total, y la policía estaba para eso, para evitar que hubiera algún enfrentamiento y para evitar que la agresión llegara a terminar en alguna muerte, que era una cosa que tampoco convenía a ojos de la opinión pública. Pero los ánimos estaban muy exaltados porque desde hacía ya días estaban ya toda esta propaganda en la televisión. Se movilizó a todos los artistas, a todos los actores del ICR para decir chistes en contra de los refugiados. Se insistió una y mil veces en que eran delincuentes. Se rodaron las escenas estas de peleas dentro de la embajada provocadas por todo lo que se hizo ahí. Y se insistió en esa idea de que eran delincuentes, que eran lumpen, que eran antisociales, etcétera, 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 que eran vagos, gente que no trabajaba, cuando la realidad era totalmente distinta. Adentro había ingenieros, había médicos, había técnicos, había familias, había de todo, y que hubiera algunos marginales, bueno, sí, los había, pero no eran la mayoría, para nada. Y bueno, esa fue la propaganda y muchísimos artistas participaron de aquello. No sé si gustosamente, pero lo hicieron, o coaccionados como lo hayan hecho, pero lo hicieron. Y entonces ahí se estableció la pauta esta de los mítines o actos de repudio, que yo insisto en que no es una cosa nueva, es un fenómeno revolucionario. Yo me imagino que en la Revolución Francesa lo hayan hecho también, y en otras revoluciones por el estilo lo hayan hecho igual. Pero en esta tuvo características muy propias de Cuba, y estuvo marcado todo por una bajeza, por una falta de humanidad y por una falta de decencia absoluta. Yo estoy tratando de recordar los casos más sonados que yo vi. Por ejemplo, había un señor que se llamaba Manolito Arrojo. Yo no sé qué cargo tendría ese señor, porque hay una cosa que también quiero señalar. Una de las personas que más sufrieron este tipo de acoso y este tipo de actos de repudio fueron personas que ostentaban algún tipo de cargo o que habían tenido algún tipo de papel de dirección o alguna responsabilidad en alguna tarea del gobierno, en algún ministerio, en alguna empresa. Esos eran los blancos más, o sea, los que la gente más, por el doble motivo, por el motivo de que estaban incitándolos a hacer eso, a repudiarlo, y también por el hecho de que habían sido gente que muy probablemente en algún momento también delataron, hicieron cosas y empapelaron a mucha gente, y entonces mucha gente esperó este momento y obtuvo su revancha. Pero yo creo que es muy bajo caer en ese pozo, en esa falta de dignidad y de decencia de agredir a otra persona y de sacar todos esos trapos sucios y de apoyarte en la masa, en la turba, para tú pretender alguna venganza o alguna reclamación a esa persona, cuando no tuviste el valor ni la dignidad de personarte frente a él y decírselo en su cara. Nada de esto es justificado, esa violencia nunca fue justificada, por más que fuera quien fuera. Pues este sujeto, este tal Arrojo, vivía en la calle 70
esquina 19. Me acuerdo porque fue un caso muy sonado. A ese señor yo me acuerdo que era una casita pequeña, tenía un portalito muy pequeño, daba, para desgracia de él, daba a la calle. Y tenía, era prácticamente un apartamento que no tenía apenas ventanas. Tenía una ventana por el frente y tenía, creo que otra ventana por el fondo. Yo no creo que tuviera más. Si era jefe de algo, yo no sé cómo vivía en esas condiciones, porque era un apartamento bastante, era una casita bastante humilde. Bueno, el sujeto aquel le arrojaron allí orina, excremento, estaba todo lleno de excrementos de personas, de perros, no sé de qué sería todo. Le habían arrojado tomates podridos, basura, piedras, le habían cortado la electricidad, habían cortado el agua, habían cortado el teléfono. Le pintaron unos carteles en la puerta indecentísimos, con las mayores obscenidades del mundo, que lo que menos le decían era maricón. Encima de su casa había otra persona que también estaba por irse, pero bueno, con menos importancia que él, le pintaron letreros también y todo, pero le pusieron, recuerdo, unas bocinas grandes así, de estas que se utilizan en los actos públicos, y unos megáfonos, y entonces ahí le ponían el himno invasor, el himno del guerrillero heroico, le ponían el himno de la marcha del 26 de julio, canciones patrióticas de estas, y entonces se turnaban varias personas por el megáfono aquel para insultarlo, a ver quién decía el peor de los insultos, y le decían, bueno, horrores, cosas que no puedo repetir. Y así estuvo ese hombre, yo no sé qué tiempo estuvo, fueron días que estuvo en esas condiciones, hasta que al final le autorizaron ya para salir, que tenían que ir para el Abreu Fontán, un círculo social que había ahí en la playa de Maranao, ahí en la primera rotonda, creo, sí. Y de ahí entonces los organizaban según la gente de inmigración y los mandaban entonces o al Mosquito, que es como una caleta que hay por allá, después de creo que llegando allá por Baracoa, por allá, que no se llamaba el Mosquito por gusto. Y bueno, ese señor, el día que salió de la casa, le dieron tantos golpes que yo creo que hasta un riñón le desprendieron, porque se pusieron 2 cordones de personas así y la policía estaba ahí y le prendieron a patadas, a golpes con él, a todo tipo. Le dieron a él, le dieron a la mujer, a los hijos, a todo el mundo le dieron golpes. Recuerdo otras gentes también que les dijeron cosas también horribles. Era rara la cuadra que uno pasaba, por lo menos en mi barrio, era rara la cuadra que pasaba que no hubiera una casa que fuera objeto de un mitin de repudio. O sea, que toda esa gente se les prometió salir con salvoconducto, esa gente fueron a su casa y fueron a una ratonera. Eso era una ratonera. Algunos pudieron evitar un poco el problema este de los mítines de repudio en su propia casa. ¿Por qué? Porque se fueron a casa de algún familiar, a casa de alguna madre, algún hermano, una tía, algo así, y con eso escaparon un poco de la furia principal de la gente que vivía en su entorno, porque además era gente que hasta el día anterior fueron tus vecinos, tus amigos, tus conocidos, gente que era cordial contigo, y de repente se volvieron fieras, se volvieron bestias. Y era gente que de repente te quería prácticamente matar, lincharte. Recuerdo un caso, hubo alguna gente que fue corajuda. Yo estaba pasando por la calle 17, y había un meeting de esto, con bocinas, con toda la gangarria de siempre, y en el último apartamento, en un 4º piso creo que era, había una familia que se había también, creo que, metido en la embajada, y había un meeting y le decían cosas, y una de las cosas que recuerdo, que le decían, sal para que escupas la comida que te ha dado la revolución, sal para que escupas la comida que te ha dado la revolución. Y una hermana del sujeto, que después me enteré que era la hermana,
parece que esa no le faltaba valor y salió por un balcón y escupió. Y aquello fue una hoguera, debajo es como una gota de gasolina que cae de una hoguera. Entonces hubo gente que quería entrar y entonces al final creo que vino la policía y más o menos puso un poco de orden y todo eso. Hubo casos más conocidos también. Estuvo el caso de Mike Purcell, que también fue uno de los casos más sonados en aquel momento de gente conocida. Que bueno, Mike Purcell, la gente que es contemporánea conmigo sabrá que era un tremendo músico, un miembro del movimiento de la Nueva Trova, una persona que compuso cantidad de canciones y de temas para la televisión, para todo. Era una persona muy destacada en el ámbito artístico. Y entonces él estaba en casa de su madre y hasta ahí fueron gente a hacerle un meeting de repudio, gente del barrio, de todos lados. Y estuvo incluso gente de la Nueva Trova, hasta ahí estuvo Silvio, estuvo Pablo, estuvo toda esta gente del movimiento aquel, incluyendo a alguien que era mi amigo, que era Eduardo Ramos, pero que bueno, al menos tuvo la decencia y la honestidad de antes de morir disculparse con Mike Purcell y decirlo públicamente. Me lo dijo en una cámara que él se arrepentía de haber hecho aquello y que él no se conocía a sí mismo haciendo algo así porque iba contra su propia manera de ser, de su manera de comportarse como ser humano. Pero el resto no lo reconoció, muy poca gente. Creo que Tony Pinelli en Miami ahora sí se disculpó con Mike Purcell y todo, pero el resto no se disculparon, y Silvio y esa gente menos que menos. ¿Quién más? Estuvo el caso de Nelson, ¿era Nelson? Sí, Nelson González, que él era un funcionario medio. Él estuvo en Angola, tuvo problemas en Angola, lo regresaron para Cuba y entonces ahí empezó el Vía Crucis de él. Y ahí entonces él pidió la salida y todo eso, entonces fue que empezó todo el drama de él. A ese señor le colgaron un cartel como si fuera un San Benito y lo pusieron a deambular por la rampa, seguido por una multitud, rodeado por una multitud de gente, con ese cartel, y entonces lo obligaban a pararse, a levantar el cartel y a seguir caminando, y lo tuvieron así, rampa arriba y rampa abajo. Él sobre eso escribió un poema que se llama La Rampa, que yo les voy a poner un fragmento al final porque es muy conmovedor y tiene que haber salido del alma ese poema. Un caso muy famoso fue el caso de Carlitos Berenguer. Carlitos Berenguer también fue creo que un funcionario de alguna instancia del gobierno. Y él, bueno, estaba en la embajada de Perú, cuando salió, bueno, de su casa por supuesto no podía ir. Él se fue también a casa de su mamá, si no me equivoco. Y Carlitos Berenguer estuvo 42 días sitiado por la turba. Incluso se dice que hubo personas que pidieron vacaciones, fíjense bien, vacaciones para poder hacer guardia en la puerta de Carlitos Berenguer, para hacerle la vida más imposible aún. Aparte de todas las bocinas, toda la música que le pusieron para que no pudiera dormir nunca, de los cortes de electricidad, de todas las cosas que le hicieron también y todos los insultos, la puerta estuvieron a punto de echársela abajo varias veces. Y tuvo que soportar 42 días, que es una cosa que tiene que haber sido totalmente traumática, incluso para una persona adulta, totalmente traumática, estar 42 días sitiado por una turba que tú no sabías lo que iba a parar aquello. Y entonces la esposa de él y el niño estaban en otro lugar que él no quería revelar, no había dicho a nadie. Y entonces vino finalmente, según él mismo lo contó, vino un oficial de la seguridad y le dijo: no, yo soy un oficial de la seguridad y tienes que confiar en mi palabra, y si me dices dónde están tu mujer y el niño, les vamos allá a tramitar para que se vayan ya. Y entonces él confió y se lo dijo, y entonces el hombre le dijo: bueno, ya sabemos dónde están ya. O sea, lo engañó. Ya sabemos dónde están, vamos a buscarlo. Y entonces, imagínate, lo dejaron ahí a él con esa incertidumbre, con ese sufrimiento de saber qué iba a pasar con su mujer y su hijo. Él trató de escaparse incluso una vez que se disfrazó de mujer, pero lo sorprendieron y tuvo que volver a entrar. O sea que fue un calvario total lo que pasó. Y entonces toda esa turba se fueron a casa de la mujer
que ahí estaba su hijo también, que tenía 9 años. Y ellos también tuvieron que soportar todo aquel acoso y todos aquellos insultos. Entonces lograron por un muro, por una tapia en la parte de atrás, escaparse del apartamento y fueron a parar adentro de un garaje y se escondieron en un garaje. Y estuvieron unas horas ahí oyendo aquella turba, aquellos insultos, la gente buscándolo, eran como perros de presa. Y al final los sorprendieron y los atraparon ahí. Y el niño tuvo que soportar, un niño de 9 años tuvo que soportar, como lo obligaban a mirar, como hacían arrodillar a su madre y la bofeteaban. Y tuvo que soportar el espectáculo de ver cómo bofeteaban a su madre. Esas son las bajezas a las que se llegó. Esas son las bajezas a las que se llegó. Y otras muchas que yo vi. Recuerdo un señor que fue presidente del comité al lado de casa de mi tía. Este señor, sencillamente porque presentó la salida para irse. Aquello fue una manifestación, una turba que le cayó encima. Gente, vecinos que hasta el día anterior le olían el trasero, ahora iban ahí a decirle barbaridades. Ahí la gente aprovechó para sacarse toda la envidia, todos los rencores que pudo haber tenido. En fin, una cobardía total. Y su mujer, yo recuerdo que era funcionaria de algo que tenía que ver con círculos infantiles a nivel provincial o una cosa así. Y hacía un tiempo atrás, un corto tiempo atrás, se había quemado un círculo infantil en Marianao por un descuido de una asistente que había dejado algo mal puesto, algo que se prendió y bueno, se hizo un fuego y tuvieron que evacuar a todos los niños y todo aquello. Y en esa manifestación ahí en la casa empezaron a gritarle acusándola de haber quemado el círculo infantil. Era cosa tan ridícula. Y entonces le gritaban fulana loca, a los niños no se toca y cosas así. Había otra que salía y le decía, ¿te acuerdas del día que me dijiste tal cosa? Y no sé, o sea, cosas ridículas y tan bajas, que era una cosa. Y yo todo eso lo vi y me parecía que aquello, dije yo, pero ¿y esto qué cosa es? Gente que vi en la calle que les caían detrás y no tenían dónde esconderse, y mientras le caía encima una lluvia de piedras, de palos, de todo. Gente que les rompieron la cabeza, estaban todos sangrando. Me recuerdo un par de viejitos que iban, que ni siquiera se iban ellos, creo que eran los hijos de ellos los que se iban. Y ellos se cansaron de gritárselo a la gente, nosotros no nos vamos, son los hijos de nosotros no tenemos nada que ver. Y la gente siguió arriba de ellos. Dos viejitos ya, pero ancianos. Y bueno, siempre entre toda la porquería, entre toda la oscuridad, siempre hay una estrella que brilla, una luz. Y recuerdo que un señor que era militante del partido, que yo conocía, no voy a decir el nombre obviamente, él tenía una moto con un sidecar, sacó la moto con el sidecar, fue hasta donde estaban los vehículos, los cargó, los puso en la moto y se los llevó lejos de ahí. O sea que eso fue una de las veces que vi gente que su nobleza, ¿no? Su sentido de la humanidad pudo vencer toda aquella asquerosidad, toda aquella... hubo gente que siempre se supo que toda la vida fueron desafectos a la revolución, que no les gustaba la revolución, y los dejaron un poco más tranquilos porque bueno, esa gente ya ¿qué les iban a hacer ya, no? O sea, se concentraron un poco más en lo que ellos llamaban los tapaditos, ¿no? En lo que ellos llamaban los tapaditos, que eran gente que habían tenido algún cargo o que no habían expresado públicamente su desacuerdo con el régimen. Sencillamente eran unos oportunistas que estaban aprovechando la oportunidad, pero bueno, eran seres humanos y tú no le puedes hacer eso a un ser humano, caer en esa bajeza de portarte peor que las bestias. Y hay otro caso que me toca muy de cerca porque bueno, fue una familia, los dos hijos de esta familia, él y ella éramos muy amigos, yo los quería muchísimo. Bueno, los quiero muchísimo porque
a lo largo, bueno, al cabo de años, gracias a esto de las redes sociales, de Facebook, pude entrar en contacto con ellos de nuevo, que yo no sabía de ellos desde los años 80. Y entonces ella me hizo parte de la historia, ¿no? Muy resumida, ¿no? De más o menos lo que había pasado. Y entonces me recordó que había alguien en el preuniversitario donde ella estaba conmigo, estábamos en la misma aula, que había querido iniciar un mitin de repudio en contra de ellos. Sin conocerle ni nada, para hacer un mitin de repudio. Y yo sé quién fue esa persona, yo sé quién fue esa persona. Era un jabado él, alto, que era como el lidercito del aula. Que él, los padres de él tenían cierta amistad con mis padres, pero que yo nunca los traía a ninguno de ellos. Y él entonces se veía como una especie de superhombre, no sé qué, del líder de todo el mundo. Y parece que entonces una de las cosas por ello, porque además él tenía esas ideas medio fanáticas en la cabeza también, y andaba con un pullover de aquellos que repartió el gobierno, que decía: yo soy un hombre libre. Imagínate un hombre libre en Cuba. Y él, me acuerdo, Manolito se llamaba, y él fue uno de los que trató de hacer el acto de repudio este. Pero bueno, los vecinos, era una familia tan buena, una familia muy humilde, pero una familia extraordinariamente buena y decente, gente que trabajaba para su casa, para sus hijos, gente muy esforzada, y que nunca estuvieron con el sistema, nunca estuvieron con el sistema. Y ellos habían salido de la embajada, estuvieron en la embajada también, yo me enteré, y entonces después me enteré que habían salido, y yo, bueno, yo sabía que la gente que había salido de la embajada estaba en una situación bastante depauperada, ¿no? Y yo ese día estaba por ahí y dije: bueno, tengo que ir a verlos, porque yo no me puedo quedar tranquilo sabiendo que son mis amigos y que no voy a saber cómo están, ¿no? Tengo que saber algo. Y entonces otro amigo que iba conmigo me dijo: no, mira, yo no te recomiendo que lo hagas, porque ese es el futuro de nosotros, si nos ven. Porque además la gente tenía terror, los pocos que no querían participar en los actos de repudio tenían muchísimo miedo de que les pasara lo mismo, o de que intentando defender a algún repudiado los repudiaran a ellos también. Y él me dijo: mira, me da mucha pena, pero yo no voy a meterme ahí, porque... Yo le dije: mira, no hay problema, para mí la palabra amigo tiene un solo significado, que es amigo. Y en definitiva, él, después de todo, no era tan amigo tuyo ni nada de eso. Aquí el que tiene que dar la cara soy yo, el que tiene que portarse a la altura de las circunstancias de ser su amigo soy yo. Así que bueno, mira, ve tú por tu lado, yo voy por el mío. Yo salí, fui a su casa, estaban ellos ahí. Yo no sé si se asombraron de verme, porque ellos creo que no esperaban que yo fuera a verlo. Y estaban en una situación bastante mala, eran esqueletos prácticamente, se veían muy mal. Y entonces estuve un rato con ellos, y de ahí fui entonces a casa. Estaba mi tío, que mi tío apreciaba mucho al señor, el cabeza de familia, que era una gran persona, que en paz descanse, y su esposa también. Eran dos gentes muy humildes y muy buenas. Y él se quedó impactado cuando yo le conté que los había visto en el estado en que estaban, y me decía: pero ¿qué puedo hacer yo? Porque además tenía miedo también, el pobre. Y entonces mi tía me preguntó: ¿y tú fuiste ahí? ¿Cómo entraste ahí? ¿Quién te vio? ¿Y cómo fuiste capaz de entrar ahí? ¿Cómo estás loco? ¿Cómo vas cómo está la situación? Mira la gente en la calle que linchan a cualquiera. Y yo le dije: bueno, mira, ya lo hice, lo hecho está hecho, y bueno, ese es mi amigo, ellos son mis amigos los dos. Y no me parece que sea el momento de, cuando un amigo está en una situación como esta, ni siquiera darle la espalda, ni siquiera es interesante cómo está. Eso para mí es ilógico, no tiene ningún sentido. Y bueno, me tío, con todo el miedo que tenía, al cabo de los días, ¿no? Él se le fue quitando, entonces fue reuniendo cositas para llevarle, ¿no? Reunió unas latas de no sé qué, conservas de algo, reunió otras cosas, y después entonces el último día compró pan, y fue con un bolso para llevárselo. Y cuando llegó, ya ellos se habían ido, así unas horas se habían ido.
y no pudo. Y él se quedó con aquello un poco por dentro, que no había podido ayudarlo, que se quedó con la pena aquella hasta el día que se murió. Y él murió en el 80 y... creo que habrá sido en el 87, una cosa así. O el 86, 80, en el 86 murió él, si no recuerdo mal. Y él se quedó con aquella pena, ¿no? Y bueno, mis amigos finalmente tuvieron la suerte de poder salir. Ellos, por supuesto, me imagino que todo ese camino hasta el Fontán, no, pero desde el Fontán para allá, para Mariel y todo eso, me imagino que tienen que haberla pasado muy mal. Yo nunca he querido abundar con ellos, porque son cosas que a veces la gente lo vivió, lo tiene de forma traumática dentro y no quiere desenterrar todas esas cosas, ¿no? Una cosa muy triste. Y la verdad es que, bueno, yo lo siento tanto que hayan tenido que pasar por eso porque era una gente que no se merecía eso. Y bueno, es del carajo. Y bueno, si me están viendo, yo les deseo lo mejor del mundo y que bueno, que me alegro muchísimo que hayan formado su familia, que estén viviendo en libertad. Bueno, escenas como esta se produjeron en toda Cuba, pero fundamentalmente en La Habana fue donde más recuerdo también frente ahí donde estaba la embajada de Italia, que era la de Italia, si mal no recuerdo era la de Italia, había una cola y había gente del lado había una colita así para entrar en la embajada y había una cola de gente y había otro grupo, una turba lanzándole huevos a esa gente que estaban esperando su turno allí y me acuerdo que había una mujer que no obstante tuvo el valor de agacharse y hasta las cáscaras vacías se las tiraba de vuelta, no importaba, pero era el gesto de darles la cara. Y eso también fue otra escena que no se nos olvida. Creo que lo más penoso de todo esto es el comportamiento de la gente y la bajeza a la que se llegó. Todos sabemos que los actos de repudio, señores, no son cosas de ayer ni son del 80. Los actos de repudio son desde que antes en el 59, en los 60 gritaban paredón, paredón, paredón y Fidel sacude la mata y déjale un gajo a Raúl y cosas así. De esa época viene todo eso, así que no es tan extraño, ¿no? No es tan extraño. Así que lo que escribió Reinaldo Arenas una vez que dentro del pueblo cubano había una relación desproporcionada, ¿no? De gente, de hijos de puta, ¿no? Teniendo en cuenta el número de población, que había un número desproporcionado de gente así. Y a veces yo digo, bueno, usted tiene razón, porque el cubano uno siente mucha vergüenza porque los cubanos somos personas dicharacheras, somos jaraneras, somos personas por lo general alegres, somos conversadores, somos personas muy humanas, muy nobles. Y yo no sé cómo este sujeto, este hijo de la gran puta, pudo dominar a la gente y modificarles el cerebro a la gente y hacerlos llegar a los extremos esos que llegó la gente. Porque antes del 59 estoy seguro que había revueltas, había cosas, pero no se hacían estas cosas. Yo no creo que se hicieran estas cosas. Yo no tengo noticias en la historia de Cuba que se hicieran cosas así. Eso fue él. Fue él el que modeló la mente de la gente para convertirlos como una especie de animales. Cosas horribles. Horribles. Toda esta gente, no obstante todo lo que tuvo que sufrir en esa embajada del Perú, todo lo que tuvo que sufrir después acosados y sitiados en su casa, todo lo que tuvieron que sufrir por aquel camino, recibiendo golpes, recibiendo escupidas, recibiendo palos, piedras, huevos, de todo lo que había, orina, insultos, viendo gente que el día anterior los trataba volviéndose como serpientes. Esa gente tiene que haber sufrido tanto, pero esa gente, yo a la vez pienso que tenían un ansia de libertad tan grande, que es algo que lamentablemente en el exilio de hoy de la gente que se va hoy no se ve. No se ve, lamentablemente no se ve. Toda esa gente que después fueron los Marielitos, esa gente se portaron al final con una dignidad tremenda. Una dignidad tremenda, y fue uno, a pesar de toda la mala fama que arrastraron, fue uno de los exilios más exitosos
que yo creo que haya llegado a los Estados Unidos, porque son gente que se abrió camino, hizo su vida, tuvo éxito, se integraron perfectamente a la sociedad, a pesar de que los rechazaron muchísimo al principio. ¿Por qué? Porque Fidel Castro, en su maldad extrema, él mandó a limpiar los manicomios y las cárceles. Y él, junto con todos los refugiados de esos que salieron por vía Mariel, que fue cuando él anunció que todo el que quisiera podía venir a buscar a su familia que tuviera en Cuba, y entonces mandó a liberar. O sea, que dieran puerta abierta, como mismo hicieron en Camarioca en el 65. Pero esta vez, bueno, era muy superior a lo de Camarioca, cuando Camarioca fueron alrededor de 30.000. Y esto era una cosa que ya desbordaba los cálculos de él. Y entonces eran 125.000 cubanos. De esos 125.000 había una cantidad importante, por supuesto, pues había una cantidad importante de, yo no sé cuántos serían, 8.000, 10.000 por lo menos, eran presos, era gente que habían salido de las cárceles y que habían salido hasta de manicomios. Ahí llegaron enfermos mentales. Después él se llenaba la boca para decir que nunca jamás había salido un preso con delitos de sangre rumbo a Estados Unidos, y es mentira. Si salieron presos con delitos de sangre, y se demostró, porque al poco tiempo en Florida estaban asaltando y matando gente y haciendo de todo. Y él, cuando oía esas noticias, se alegraba. Y no porque lo diga yo, él mismo lo confesó, porque se lo confesó a Tatzulk. Eso fue la mente diabólica de este señor la que hizo todo eso y la que nos ha hecho todo esto durante todos estos años. Y ahora tiene a estos sapos, a estos mequetrefes mamarrachos que dicen ser la continuidad. Y nada, seguimos en las mismas. Y vienen 60, y 61, y 62, y vendrá lo que venga. Pero gente con la dignidad y la interesa de esa gente del 80, yo no los he visto en Cuba que ha habido más. Yo creo que ahí se acabó, llegó y paró. Esa gente enfrentó todo aquello, sufrió todo aquello con estoicismo tremendo, aguantó todo lo que tuvo que aguantar, y al final llegaron a tierras de libertad y tuvieron su merecida recompensa, su éxito, y ese puente del Mariel que decían que era la huida de los gusanos, que no sé qué eso era, para mí fue, ahora que después de tantos años que lo veo, eso ha sido el símbolo. Yo creo que la vez que más ha puesto el pueblo cubano por alto su ansia de libertad, su deseo de vivir en un mundo libre, de rebelarse contra toda esta cosa, contra toda esta opresión, contra todo este castrismo, este comunismo absurdo. Para mí fue un símbolo, todas esas lanchas llegando y yéndose, porque aquello era además un mar de barquitos, desde el más grande hasta el más pequeño. Incluso de todos esos presos los metían junto con familias que se iban también, y de todo. Entonces en un solo barquito de esos pequeños ponían no sé cuánta gente que sobrepasaba la carga del barco, y que no importaba, no les importaba que el barco pudiera naufragar. La gente de Minin hacían que se montaran esa gente ahí, y al dueño no le quedaba más remedio que irse con toda aquella gente, y hubo quien naufragó y gente que se ahogó. Es una inmoralidad total de parte de esa gente, de ese régimen. Y la gente estaba ya a tanto nivel de desesperación, había tanta gente que se quería ir, que dicen que no, que si había muchísima gente, porque se quedó la gente que estaba en las provincias que no se había podido ir, que cuando pusieron el cordón a la embajada, si no, aquella embajada se hubiera vaciado una vez y se hubiera llenado 10 veces más. Eso se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar, porque en Cuba tú no sabías ni quién era nadie, ni quién pensaba qué cosa, ni quién pensaba hoy una cosa y mañana pensaba otra. Y creo que hasta el día de hoy sigue siendo igual, sigue siendo la misma cosa, la misma porquería. Así que esa embajada se hubiera vaciado y llenado 10, 20 veces, con absoluta seguridad. Y yo recuerdo que la insistencia de ellos siempre no es quedar bien con la cara, ¿no? Con aquella cara muy fresca de decir que eran delincuentes, ¿no? La gente que se iba. Y insistieron en eso hasta el último momento. Incluso yo recuerdo una familia que tú prácticamente tenías que ir a un punto de eso del Minin, de eso que tenía,
y tú ahí tenías que ir y declarar que tú eras drogadicto, o que eras homosexual, que eras cualquiera de las cosas más malas, o pedófilo, lo que te diera la gana de decir, y entonces eso te otorgaba automáticamente que te fueras. O sea que si tú te querías ir, para tú quererte ir, para lograr irte, tenías que ir a un lugar de eso y declarar y firmar un acta diciendo que tú eras esto y que eras lo otro. Y así era como la gente se lograba ir. Yo tenía un conocido, por ejemplo, que él siempre fue contrario al comunismo y todo eso, pero nunca había logrado irse. Lo había intentado, pero no había logrado irse. Y él había sido chofer de ómnibus. ¿Y qué hizo él? Él se fue con su mujer y con sus hijos y declaró que él era homosexual, que la mujer era lesbiana y que entonces ellos querían irse para Estados Unidos para dedicarse a hacer cuadros de esto de sexo y para que sus hijos tomaran droga. O sea, lo exageró de esa manera así, pues parecía que era una película de no sé qué. Y lo dijo así, que él era homosexual, la mujer lesbiana y los hijos iban a Estados Unidos porque él los quería que tomaran drogas. Sí, encantado, vamos. Y le llenaron y les dieron la salida. Y con esa declaración que ellos hicieron de que eran así, querían esto, con eso fue que se fueron. Pero eso, entonces después viene a Cuba y ¿cómo fue la gente que se fue? No, mira, aquí están, esas son la gente que se fue, la gente que eran así. Este tipo de gente es lo que se fue para Estados Unidos. Eso es una mentira total. Fue la gente trabajadora, gente muy emprendedora. Y ese fue el exilio de los Marielitos. La gente más digna que yo creo que ha pasado en muchos años por ese país. Así que eso es una parte, una hoja de la historia nuestra que es una verdadera vergüenza. Y ya ustedes ven que no sirvió de tanto porque hoy en día se siguen produciendo esos actos de repudio. Y hay gente que los va a hacer muy gustosamente, con mucho placer. Así que nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia bien y ver qué es lo que va a pasar en una Cuba en un futuro, cómo tenemos que encauzar la democracia, cómo tiene que ser esa sociedad, cómo tiene que limpiarse toda esa cantidad de errores, limpiarse toda esa mentalidad que sembró este señor, este diabólico personaje, y para que vuelva de nuevo la concordia, que el cubano sea ante todo cubano uno con otro, que se trate como hermano, que se trate como persona, como seres humanos, que todo vuelva a ser como Dios manda, como tiene que ser. Y para eso hay que hacer mucha labor. Y parte de esa labor es todo esto que estamos haciendo. Gente como yo, como Carlito, como Eliezer, como Ultra, como toda esta gente que está en las redes, que está tratando de difundir su mensaje a su manera, según lo que él piense, según sus criterios, su vivencia, lo que sea. Y eso es lo que queremos nosotros, que la gente despierte, que se den cuenta de todo la pesadilla esta que hemos vivido, de todo lo malo que ha sido, de todo lo que nos han hecho. Hay gente que todavía no lo sabe, de cómo nos han manipulado y de cómo tenemos que enfrentar el futuro y tomar. Por eso hice mucho hincapié en este capítulo y tomar como referencia la valentía, el arrojo de esta gente y de lo que esta gente fue capaz de hacer por alcanzar la libertad, esa flotilla del Mariel. Y hoy hay alguna gente que tienen ese espíritu, tienen que atravesar la selva del Darién, atravesar toda América Central a merced de todas esas pandillas, de todos esos criminales, de toda esa gente, para llegar a tierras de libertad. Ese es el espíritu, el verdadero espíritu del cubano, el verdadero espíritu que un cubano tiene que tener, lleno de dignidad, de vergüenza y de deseo por la libertad. No confundir la libertad con un plato de comida ni con una muda de ropa. Ese es el mensaje más importante. Espero que esto les haya sido de alguna utilidad, a los que se pueden acordar. Me encantaría que comentaran. Y bueno, es una página más de la historia nuestra. Les deseo que tengan buenas tardes, buenas noches, como sea el caso. Y bueno, nos vemos en otra. Les voy a dejar aquí el poema de Nelson González para que vean qué nobleza tuvo este señor también al final. Leanse bien ese poema. Representa también lo que es el verdadero pueblo cubano. Bueno, les deseo todo, les deseo lo mejor.